Buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar con nuestro proyecto 2 de la semana número 3. Aprendemos sobre la vida y su diversidad. El tema de esta semana corresponde a datos científicos del cambio climático y su influencia en la diversidad en América Latina, su representación con funciones matemáticas. Para nosotros sería la semana número 17, del 21 de septiembre al 25 de septiembre de 2020. En esta ocasión vamos a aplicar las asignaturas del área de matemática y de emprendimiento y gestión. Nuestro objetivo de aprendizaje es el siguiente. Los estudiantes comprenderán los aspectos más relevantes que aborda la vida y su diversidad a partir del estudio de su origen, importancia y retos, y su compromiso para mantener ambientes sostenibles que aseguren la salud integral, la continuidad de la vida en sus diferentes formas, aplicando valores como la empatía y comunicándolos de manera oportuna. Muy bien, los materiales que vamos a utilizar en esta semana son los libros de matemática y de emprendimiento y gestión, cuadernos u hojas de trabajo, lápiz, esfero, borrador, lápices de colores. También vamos a necesitar una calculadora, reglas, entre otros. La ficha pedagógica de la semana número 3 del proyecto 2 nos dice en la actividad 1, lee el siguiente artículo y reflexiona sobre el tratamiento matemático. Impacto del cambio climático en aves. Las aves son los organismos más conocidos a nivel mundial cuando se trata de investigaciones sobre el clima. El enorme conjunto de datos recolectados por millones de observadores de aves alrededor del mundo ha permitido aproximarse a los efectos del cambio climático sobre sus poblaciones en América Latina y el Caribe, donde se concentra la mayor diversidad de especies. El gráfico número 1 permite observar cómo el porcentaje de aves en riesgo de extinción en los trópicos aumenta a medida que su rango de ocupación altitudinal decrece, lo cual se prevé ocurrirá como consecuencia del cambio climático en los ecosistemas montañosos de América Latina y el Caribe. Hilbert y colaboradores evaluaron el impacto potencial del cambio climático en las montañas tropicales sobre algunas especies. Estos autores proyectaron el área habitada por el pergolero dorado, Priodonura newtoniana, bajo distintos escenarios del cambio en la precipitación y en la temperatura global. Aquí tenemos al pergolero dorado para que ustedes, estudiantes, puedan visualizar. Y a través de un estudio ubicaron un gráfico estadístico. Estos autores, que ya vamos a ir viendo y estudiando qué significa este primer gráfico estadístico que dice relación entre el riesgo de extinción en aves tropicales y su rango de elevación. Continuemos. Los resultados del estudio se presentan en el gráfico 2. Indican que el hábitat de esas aves de montaña se reduciría considerablemente a partir de un aumento en 1 grado centígrado en la temperatura terrestre. Se puede observar también que el aumento en la precipitación mitiga el impacto negativo del calentamiento. Incrementos del 3 grados centígrados conducirán a la pérdida total del hábitat potencialmente habitable. A pesar de que el pergolero dorado no es una ave típica en América Latina, en todo caso es previsible que el aumento de la temperatura y las variaciones en precipitación causadas por el cambio climático podrían tener efectos similares sobre los hábitats andinos y sobre las aves que lo habitan. Bueno, estos dos gráficos están basados en lo que es el pergolero dorado. Aquí tenemos el gráfico número 2 que nos intuye sobre la predicción del área habitada por el pergolero dorado, considerando escenarios del cambio climático. Aquí tenemos porcentajes de precipitación como incremento, algo que no varía, una disminución, que también vamos a analizar poco a poco.
Mediante estas representaciones gráficas es importante el tratamiento matemático, ya que puede graficar sus funciones correspondientes y determinar algunas características de las curvas, como puede ser creciente, decrecientes, puntos máximos, mínimos, entre otros. Miren cómo, señores estudiantes, la ficha pedagógica incluye esta lectura y a través de la lectura entrelazamos interdisciplinariamente con el área de matemática, con relación a las funciones que ya vamos a estudiarlos poco a poco. Me dicen que hay que reflexionar sobre el tratamiento matemático. En primer lugar, tenemos que saber qué es un tratamiento matemático. Dice, consiste en unos ejercicios específicos para entender los conceptos en base a las matemáticas a través de la observación o de gráficas específicas a través de un tema. Todo se proyecta en el eje X y en el eje Y de acuerdo a estas variables indicadas. Si nos damos cuenta, miren, en estas gráficas se trabaja sobre el pensamiento matemático, gráfico, visomotor. Muy bien. Ustedes ya pueden ir viendo, en primer lugar, interesando que tenemos unos planos cartesianos en el primer cuadrante. Aquí tenemos puntos en donde en la parte del eje X está el logaritmo del rango de elevación y en la parte del eje Y las especies de riesgo de extinción en porcentaje. Este consideraríamos que es una gráfica de dispersión utilizado también en el ámbito de la estadística. Este gráfico número 2 habla de la predicción del área habitada por el pergolero dorado, considerando escenarios del cambio climático. Pero dése en cuenta que en esta gráfica tiene algo diferente. Proyecta en el primer cuadrante, pero ahora sí tiene una especie de función decreciente, podemos hablar una función creciente también, de acuerdo a las dos variables, del aumento de la temperatura y del área habitada en kilómetros cuadrados. Muy bien. El tratamiento matemático, entonces, para poder nosotros analizar a través de nuestra visión, nuestra capacidad de razonamiento en base a un gráfico o de algún tema que nos dan o de algún problema que quisiéramos estudiarlo a través de gráficos. Recordemos que esta área de matemática, ustedes pueden verlo cuando hay noticias en los periódicos o noticias relevantes de actualidad. Démonos cuenta cómo fue aumentando la cantidad, por ejemplo, de personas infectadas que pasaban los meses y los días, y si nos dábamos cuenta en los noticieros a nivel nacional, veíamos cómo iba incrementando la curva y a veces decían, tenemos que aplanar la curva, ¿recuerdan, señores estudiantes? Entonces, todos esos puntos que a veces proyectaban los noticieros o los periodistas estaban basados en estudios matemáticos con relación a los días que se pueden ir representando, ¿correcto? Entonces, ahí ya no estamos entrando a lo que son estas funciones. Muy bien, conecta con matemática, dice la ficha. La definición de las funciones reales que hemos visto aplicadas en el ejercicio anterior es la siguiente. Son funciones cuyos conjuntos de salida y de llegada son conjuntos de los números reales. Consideremos la monotonía de las funciones reales. Una forma importante de visualizar la función es utilizar su representación gráfica. De esta manera, en ella podemos ver la forma que tiene en términos de crecimiento o decrecimiento, o en cada subconjunto del dominio, lo que a su vez nos permite emitir algunas conclusiones. Esto está en el libro de matemáticas de primer año. A continuación vamos a realizar unas actividades vinculadas con este tema. Miren, aquí dice, indaga la información de las páginas entre la 98 a la 102 del texto integrado de primer año de matemática de bachillerato general unificado. Bueno, usted va a coger su texto, va a abrirlo en estas páginas y se va a topar con las funciones reales. Se va a topar con funciones reales a trazos y también vemos cada uno de los procedimientos como, o sea, las características y las propiedades de lo que son las funciones reales. Y por último te van a dar un taller práctico, ¿sí?
Entonces, es necesario que tú leas qué es una función real, su definición, cuándo son funciones crecientes, cuándo son funciones decrecientes, las funciones reales, atrasos, y luego para que tú puedas elaborar, con mi ayuda, por supuesto, porque en esta parte te voy a ayudar, el taller práctico de la página 102. Ya vamos a ver. Muy bien. Con la información obtenida y la retroalimentación de su docente, resuelve los ejercicios de los numerales del 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la página 102. Esto lo vas a desarrollar en hojas extras para juntarlo en tu portafolio. Pero yo les recomiendo que luego que termine este video, vean mi siguiente video donde voy a mostrar la resolución verídica de lo que es nuestra página 102. Esto, repito, lo voy a mostrar en el siguiente video para poder solamente trabajar esta parte del área de matemáticas. Bueno, y continuemos. En la actividad número 2, analiza las gráficas del artículo acerca del impacto climático en las aves y plantea 5 conclusiones tomando en cuenta la monotonía, el dominio y el recorrido, entre otros. En primer lugar, su docente de matemática tuvo que haberles explicado qué es la monotonía, el dominio y el recorrido. Bueno, vamos a refrescar un poquito. La monotonía se refiere a las funciones que bien son decrecientes en todo su dominio o son crecientes en todo su dominio. Es decir, cómo se va comportando la curva de la función dentro del medio gráfico. Como ustedes pueden ver, aquí están diferentes tipos de curvas. Hay monotonías de funciones lineales, monotonía de funciones cuadráticas, de funciones cúbicas y, como vemos, también de funciones logarítmicas. Hay monotonía de diversos tipos, hasta de funciones trigonométricas. El dominio es muy fácil, señor estudiante. El dominio son todos los valores posibles de entrada. Es decir, todos los valores que usted le da a la X. Porque recordemos que una función está formada por una variable X y una variable Y. Pero la variable X viene a ser el dominio de la función. Y el recorrido, que también viene a ser el rango de la función, son todos los valores de salida y que se lo asume con el valor de Y, ¿ya? En dicha función. Ahora sí, vamos a mostrar mi ejemplo de reflexión de tratamiento matemático en las gráficas, porque eso es lo que le pide la ficha pedagógica. Esto es mi tratamiento matemático, es decir, mi análisis matemático, pero tú harás tu propio análisis. Aquí te voy a dejar un ejemplo. Vemos aquí en el gráfico 1 relación entre riesgos de extinción en aves tropicales y su rango de elevación. Yo ubiqué, en este gráfico observamos en el eje X el logaritmo del rango de elevación. Mira, aquí está el logaritmo de diversos números que van aumentando. Y en el eje Y, aquí está el eje Y, tienes 10 hasta el 80, las especies del rango de extinción, pero están en porcentaje. Si yo relaciono este gráfico, esto viene a ser un diagrama de dispersión en matemática. En este caso se analiza qué porcentaje de aves en riesgo de extinción en los trópicos aumenta a medida que su rango de ocupación altitudinal disminuye. Mire, por ejemplo, yo me pongo a pensar aquí, a analizar, si acá tengo 3.8, 3.8 tengo 0. Si yo uno, por ejemplo, aquí tengo 3 de rango de elevación, aquí tengo aproximadamente un 20 especies de riesgo de extinción. Pero mira, si este rango de elevación disminuye, pongámosles aquí como al 2.3. Avanzamos hasta acá, tenemos 50. Es decir, aumenta el riesgo de extinción. Mientras entonces va decreciendo el rango de elevación altitudinal, más claro,
esta cuestión, las aves se van extinguiendo en una mayor parte de su porcentaje, ¿sí? Observamos la mayoría de las aves están aquí entre 3 a 3.8. Miren, aquí se concentra las mayorías de las especies que están posibles en riesgo de extinción. Y acá vamos a ver el gráfico número 2. Este es un gráfico de decrecimiento o una función de decrecimiento. En el eje X, aquí está el eje X, se encuentra el aumento de la temperatura. Está en grados Celsius o centígrados. En el eje Y, observemos, está el área habitada en kilómetros cuadrados. ¿Qué nos indica este gráfico? Que nos quiere decir que el hábitat de esas aves de montaña se reducirá o se reduciría considerablemente a partir de un aumento del grado centígrado en la temperatura terrestre. Aquí están trabajando por grado, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Pero si va a aumentar la temperatura, que es por efectos del calentamiento global en la atmósfera, lógicamente el área habitada va a disminuir, es decir, van a morir las aves, porque hay muchas aves que no están acostumbradas a recibir muchos rayos solares en la montaña. Entonces, si aumenta la temperatura, lógicamente va aumentando, lógicamente va a decrecer el área habitada, es decir, van a morir esas especies. Eso significa estos dos gráficos que nos da la ficha pedagógica. Ese es mi criterio, entonces tú también vas a tener tu propio criterio. Y después te dice que crees 5 conclusiones tomando en cuenta la monotonía del dominio recorrido, entre otros. Es decir, aquí también te doy mi ejemplo, por eso pongo ejemplo de 5 conclusiones de lo que yo aprendí en esa lectura. Tú vas a poner los tuyos. La primera conclusión sería, las funciones monótonas pueden ser decrecientes o decrecientes. En el gráfico 1, mientras decrece el rango de elevación, mayor es el porcentaje de extinción en las aves. En el gráfico número 2, mientras más sube la temperatura, menor es el área habitada por las aves. El gráfico de dispersión se muestran varios puntos de análisis, aquí tenemos varios puntos, y en el gráfico de crecimiento se basa en puntos específicos, tratando que va aumentando de 1 grado centígrado en 1 grado centígrado. Miren, yo puse estas conclusiones, usted pondrá sus propias conclusiones. Y bueno, vamos a la actividad número 3. Aquí hay algo de contabilidad. Lee el siguiente texto. La contabilidad es la solución a algún problema. Esta es una respuesta que yo la puse de acuerdo a mis consultas. Usted también va a poner la suya. La contabilidad moderna se ha apoyado en la tecnología para adquirir software contables que les permiten más competitivos porque lo han logrado. Este texto nos dice reducir la inversión en gastos contables con ayuda de los sistemas contables, pagarás menos por el proceso, ahorrar tiempo en la búsqueda de sus archivos contables, aumentar la seguridad de su información, efectuar trámites fiscales en menos tiempos, reducir los espacios de archivos en tu oficina, disponer sus datos 24 horas al día, los 7 días a la semana, desde cualquier sitio, optimizar la edición del trabajo, pagar automáticamente a sus proveedores, planificar mejor su futuro. Ya, entonces, observemos, la contabilidad es la solución a algún problema. Entonces, te piden que tú leas primero. Observa que ahora todo está de manera sistemática. Tú vas a un cajero bancario y puedes también realizarlo a través de teclas. Puedes enviar dinero electrónico, ya no es necesario a veces también no ir al banco. Muchas personas ya manejan tecnología. Y asimismo hay softwares contables dentro de empresas que le permiten ver sus activos, sus pasivos y sus patrimonios, ¿verdad? ¿No? Entonces, te está pidiendo que tú lo leas y si es posible, tú ves si la contabilidad es más solución a otros problemas. Yo te estoy dando un ejemplo. También, por ejemplo, cuando vas a pedir alguna alimentación o vas al cine, todo se maneja por orden sistemático. Hay contabilidad a través de software que te permiten a través del internet adquirir ese servicio.
Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, creo que la contabilidad sí ha solucionado muchos problemas. Sigamos. Entonces, la contabilidad en la antigüedad fue muy distinta a la que ahora conocemos. Al inicio, las transacciones realizadas solo registraban los ingresos y los egresos de dinero o mercancías en ese caso. Poco a poco esta ciencia ha ido perfeccionándose hasta que ha llegado a establecer un catálogo de cuentas contables y a delinear procesos para registrarlas. Hemos pensado que es importante que realices una investigación que te ayude a comprender qué problema empresarial soluciona la contabilidad. Recuerda guardar tus actividades en tu caja de portafolio. Bueno, y como siempre les manifiesto, aquí yo tengo, porque aquí te piden una investigación, realices una investigación para comprender qué problema empresarial soluciona la contabilidad. Este es mi tema. Yo, como todo está en la contabilidad, está por medio de software, yo puse uso de software de contabilidad, características y funciones. Ese es mi tema. Y escribí algo sencillo. Por ejemplo, aquí tengo aproximadamente 3 párrafos. Tú también puedes hacerlo de 3 párrafos. Y no solamente te sugiero este tema, como anteriormente ya te dije, hay muchos temas. Recuerden que antes, cuando, por ejemplo, estudiaban nuestros tíos, nuestros padres, o ellos hacían la contabilidad, ¿cómo lo hacían? A mano, hacían con esferográficas, con reglas, pero ahora ya hay muchos métodos, hay Excel, hay programas de software, como lo que yo te estaba explicando. Entonces yo por eso en mi tema puse uso de software de contabilidad, características y funciones. Leamos un poquito, dice, un sistema de contabilidad puede ser tan grande y tener tantas funcionalidades como una empresa o estudio contable requieran. Sin embargo, todos deberían contar al menos con los siguientes módulos: libros de ventas e ingresos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, un registro de cobros y pagos, libros mayor. La mayoría de estos programas cuentan con la opción de generar balances y estado financiero fácilmente, así como la visualización de datos e información en reportes que permiten comprender y analizar la contabilidad, ¿sí?, de una empresa de modo mucho más sencillo, por lo menos en lo que respecta a activos, pasivos y patrimonio. También es importante que te brinde la opción de exportar datos desde otro programa como Excel. Eso te evitará el ingreso manual de la contabilidad hasta ahora que has llevado este tipo de programas. Miren, miren cuán importante entonces es cómo vamos comprendiendo que el problema empresarial sí soluciona la contabilidad. O sea, todo está en nuestras manos. Lo tenemos en un celular, lo tenemos en un dispositivo electrónico. Eh, yo por eso puse este tema, usos de software en la contabilidad. Tú tendrás tu propio tema. Si a ti te gusta este tema, también lo puedes utilizar. Si no, utilizas un tema de acuerdo a tu elección. Bueno, y ahora, en tu cuaderno de la actividad 4 nos dice, elabora un cuadro a partir del que aparece en la página 56 de tu texto escolar. Coloca en la primera columna que dice cuentas el nombre de 10 transacciones económicas que realices con tu familia. Mira cómo te están pidiendo que veas qué es lo que gasta tu familia y lo anotes en el cuadro. Como un ejemplo, por supuesto, completa la tabla anterior llenando con una X a qué grupo corresponde cada una de tus cuentas. Y este es mi ejemplo. Este es el cuadro que sale en la página 56, ¿ya? Que contiene la cuenta, el activo, el pasivo, el patrimonio, ingresos, costos y gastos. Por ejemplo, yo puse aquí pago de agua. Como siempre están pagando el agua, el pago de energía eléctrica, el pago de internet, estos son pasivos. Son pasivos. Los préstamos bancarios también son pasivos, porque ese dinero te sale. De lo que tú tienes, te sale. Un ingreso, por ejemplo, vamos a suponer que un estudiante vendió un celular la semana pasada. Una venta de un celular puede ser un ingreso para ese estudiante o para esa persona de esa familia. Una compra de impresora. Se te dañó tu impresora, compraste otra, es un gasto, ¿verdad? ¿No? Entonces tú le pones aquí en gasto. Y todas las semanas o todos los días gastas en alimentación, entonces también le pones como gasto.
Y tú puedes, puedes ubicar otros ejemplos. Por ejemplo, gastos de oficina, terreno, bancos, eh, gastos de arriendo de alguna casa, en fin, gastos de salud, entre otros. Bueno, esto ya yo te dejo a tu elección. Es por eso anteriormente te estaban pidiendo que leas esas páginas para que tú puedas ir clasificando y marcando la X a donde corresponde dicha cuenta. Este es mi ejemplo. Muy bien. Utiliza la información de las cuentas de la página 59. Miren, principales cuentas del activo, pasivo y patrimonio de tu texto escolar y explica a través de un ejemplo cada cuenta, activo, pasivo y patrimonio. Miren, aquí el ejemplo debe representarse a través de la explicación de una transacción económica. Ejemplo, activo corriente, saldo, $11,000 en cuenta de ahorros del banco, el prestamista. Bueno, ya aquí creo que también merece tu propio ejemplo. Yo aquí te voy a dejar y te voy a explicar un ejemplo sencillito para que puedas comprender mejor. Yo puse mi ejemplo. Si en una empresa tenemos dinero, hay $100 y bienes para vender son 400 y debemos la mitad de las mercancías que compramos, nuestra situación será, ¿ya? Entonces será la siguiente. Primero tenemos que comprender que el patrimonio neto es igual a los activos menos los pasivos. A ver, el dinero que tiene la empresa es 100. Ese viene a ser un activo porque tú lo tienes, está en tus manos. Y vienes para vender por $400. Estos también son un activo tuyo porque lo tienes dentro de tu tienda, porque lo tienes ahí conservado para cuando llegue el cliente tú lo vendes. Entonces, estos son activos. Aquí en activos, si tú sumas los 100 más los 400, aquí están los 500. Y miren, aquí hay como una especie de restricción, dice, y debemos la mitad de las mercancías que compramos. O sea, ¿tú compraste cuántos en bienes? $400. Por ejemplo, en estas mochilas compraste $400. Pero si debes la mitad, deberías $200. Eso viene a ser un pasivo, porque tú tienes que pagarlo, eso te sale. Entonces tú lo pones de este lado. Si tú restas en la ecuación contable, la famosa ecuación contable del área de contabilidad, activos que eran los $500 menos los pasivos, lo que tienes que pagar, ese va a ser tu patrimonio de tu empresa. Actualmente ahorita tendrías $300, ¿ya? Correcto. Y de esta manera identificamos que es un patrimonio, un activo y un pasivo. Y acá tenemos, escribe un párrafo que responda a la siguiente pregunta. ¿Cómo soluciona la contabilidad diferentes problemas? Bueno, yo puse, desarrolla una tabulación para llevar un control de todos los gastos y clasificarlos por tipo. Ayudará a analizar qué gastos se pueden reducir, realiza el control necesario de los flujos en efectivo y control de gastos como control de ventas, control de inventarios, control de producción. Organiza adecuadamente las cuentas, activos, pasivos, patrimonio. Ayuda al manejo actual de la contabilidad. Aquí yo también te dejo que tú contestes de acuerdo a tu criterio personal. Y de esta manera estamos terminando el proyecto número 2 de la semana número 3, señores estudiantes.